En La Voz y la Mesa, en esta última parte, tenemos a la congresista Marta Chávez, a la doctora Marta Chávez, experimentada y aguerrida congresista y lideresa del Fujimorismo. Marta, ¿cómo está? Buenas noches, Guido. Gracias más bien y mi saludo a tus televidentes. Un gusto tenerla. Hacía tiempo que no teníamos ocasión de conversar. Sí, pues. Después de haberlo hecho con alguna frecuencia en épocas pasadas. Así es. Bueno, pues y las preguntas y la conversación tienen que ver un poco con la coyuntura, con lo que estamos viviendo, para bien y para mal. Sí, Yo me imagino que usted, como líder de un grupo de oposición, estará interesada en subrayar lo malo. No, mira, no, Guido, al contrario. Yo he sido de las personas, por ejemplo, que he peleado al interior de mi bancada para convencerlos de que no valía la pena censurar ministros, por ejemplo, porque el tema nos distraía de el tema fundamental, que ha quedado irresuelto, ¿no? Apoyo y me bato en el Congreso, en los plenos, para tratar de apoyar y hacer que los proyectos salgan mejor, ¿no? Entonces, yo pienso que el éxito del señor Humala es el éxito de todos nosotros. De todos, claro, pero en relación a los ministros, efectivamente, el cambio de personas no resuelve el problema de fondo. Así es. Pero a lo mejor parte del problema de fondo son las personas. Más que los ministros, el propio presidente, porque la ida del presidente a una gira, con lo importante que nosotros consideramos que son las giras, sobre todo al Asia, que son una zona la zona de mayor dinamismo económico de este siglo, pero creo que había una crisis que pudo haberla resuelto días antes de irse, o pudo haber acortado su viaje, o no hacerlo, ¿no? Porque el tema era importante. Entonces, a mí me preocupa que más que los ministros, el que falla es el propio presidente, ¿no? Y eso no es bueno para nadie. Pero en estas épocas de comunicación inmediata, de fax, internet y teléfonos satelitales, la comunicación que permita resolver las crisis es siempre posible. Pero el presidente de la República, Guido, representa a la nación, es jefe de Estado, jefe de gobierno. Es mejor aquí, por algo se le ha elegido a él, ¿no? Uno de los ministros que ha sido nombrado, el general Wilber Calle, firmó el acta de sujeción. Ahora hemos visto a Fernando Rospigliosi mostrar el tomo 6 de una publicación del Congreso con los videos, dando cuenta de lo que se dice allí. Sí. ¿Usted niega la existencia de esa acta de sujeción? No, yo lo que me resisto, Guido, y creo que en honor a la verdad y al respeto a la Fuerza Armada, no debemos llamarla acta de sujeción. Acta de sujeción es el documento oprobioso que firman los terroristas en sometimiento de su vida, su futuro, su familia y su compromiso con el terrorismo a Sendero Luminoso y a Abimael Guzmán. Lo que hubo ahí fue un manifiesto castrense donde estaba la cúpula y lo más importante de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, pronunciándose, dando el año 99, en marzo del 99, una explicación sobre su accionar en el 5 de abril, ¿no? Que podemos estar o no de acuerdo con que ese pronunciamiento era útil, oportuno, etcétera, pero no llamarle acto de sujeción. Pero tampoco estoy de acuerdo con la actitud del ministro Calle, que me ha sorprendido, de que quiera decir que él firmó una lista de asistencia. Por favor, eso no resiste mayor análisis, ¿no? Y de otro lado, yo creo que las personas tienen que ponerse bien los pantalones, pues, y decir, sí firmé un acuerdo, así es. Es más, cuando yo veo muchos argumentos, primero que la Fuerza Armada es una fuerza, una institución jerarquizada. Si los comandos convocan a los coroneles, a los generales de brigada, tienen que ir. Además, no se trataba de nada ilegal en el sentido de ninguna conspiración. Estaban pronunciándose sobre un episodio que los involucraba a ellos y a todos los peruanos. Entonces, y además esa llamada mal acta de sujeción tiene una correspondiente, que es en el 14 de abril del 2001, también los altos mandos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional se juntaron e hicieron un manifiesto en contra del contenido de eso, y sometiéndose y poniendo sus cargos a disposición del señor Paniagua, que era en ese entonces, como presidente del Congreso, el encargado del despacho, de las funciones del despacho presidencial. ¿Y eso por qué no se considera también en coherencia acta de sujeción?
O sea, hay varias cosas medias malevolitas ahí, pero pésima la actitud del señor Calle, y más aún lamentable cuando ayer lo veo decir, yo me gané esta estrella, o sea, yo fui ascendido como general de división porque yo llevé a los generales, a los militares corruptos a la comisión Weizmann. Sabemos que ha habido mucha gente injustamente perseguida, policías, militares, y él mejor que nadie debe saberlo, yo diría. No todos, ¿no? No hay todos, es cierto, así es cierto que algunos sí, pero también han habido muchos otros, Guido, que ya no están con nosotros, y me acuerdo de quién, por ejemplo, de José de Lepiani, ¿no? Que no tuvo lamentablemente vida por seguirse defendiendo y lograr que el Poder Judicial reconozca su inocencia. Como él ha habido muchas personas injustamente y muchas familias destruidas. Entonces yo digo, este señor general dormirá tranquilo y ufanándose de eso, o sea, en una actitud poco decorosa, ¿no? Sí. Esta actitud más bien de apoyo y de conciliación, y usted dice, el triunfo del señor Humala es el triunfo de todos nosotros, ¿hay algo debajo de la mesa? ¿Hay la esperanza de una reciprocidad que, por ejemplo, indulte a Alberto Fujimori? Por lo menos en mi perspectiva no, Guido. Yo escuchando y leyendo las últimas declaraciones de Keiko Fujimori a un medio de prensa, coincidimos, el presidente, en el sentido de que él no quiere el indulto tampoco, pese a que sabe que la carcelería pone su vida en grave riesgo. Él y yo también lo he venido sosteniendo así. Su vida por lo que significa, lo que significa la carcelería para un hombre, la carcelería injusta, para un hombre que además es reconocido en el exterior y aquí por la mayoría como el hombre que condujo al país en un momento tan difícil de su historia, como un hombre además frugal, al que no se le ha encontrado un solo sol de que no fuera propio, ¿no? Y que está injustamente detenido, evidentemente. Entonces, él y yo pensamos que él merece que la justicia reconozca su inocencia. El indulto es para los culpables. Lo sabemos técnicamente. El indulto y la amnistía son para personas que han delinquido. Y se les perdona la pena, se les perdona el delito. Pero un inocente lo que necesita es justicia, ¿no? Usted ha sido injustamente perseguida, injustamente excluida del derecho que tenía a ejercer como congresista. En estos años, sufriendo persecución, a veces uno lo que hace es agudizar el encono y a veces lo que hace es reflexionar. ¿Ha hecho usted un mea culpa? ¿Ha reconocido que en algún momento se equivocó al percibir la realidad y se dejó cegar por sus propias convicciones y creencias? Por supuesto que siempre cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo, ¿no? Por supuesto que uno puede hacer una lista de qué cosas ha hecho, pero felizmente... A veces lo hacemos cada fin de año. Sí, no, cada día debemos hacer, ¿no? Pero sí vamos a encontrar errores, pero creo que el balance es mayor en lo positivo que en lo negativo, ¿no? Sobre todo porque creo y tengo... Primero, yo creo, Guido, en una justicia superior. Yo creo en alguien que me ve, que sabe, lee internamente mi pensamiento, mi corazón, y que en su momento me va a juzgar por eso. Entonces, yo, por ejemplo, pese a la persecución y a todo lo que significó alejamiento de mi familia, dolor para mi hija, no le guardo rencor a nadie porque digo, hay una justicia. Yo no soy justiciera. Yo alego y discuto, pero yo no soy la justiciera. Entonces, he aprendido, sí, mucho de que cuando uno está... Primero, siempre lo supe, que el poder es muy efímero y que el poder es para servir, ¿no? Pero he aprendido también a tener paciencia, o sea, a ser paciente. Y sí, muchos errores se cometieron. De repente, por ejemplo, no darnos cuenta de que era necesario gastar tiempo en convencer a la gente. Pensábamos que debíamos arremeter. Teníamos un objetivo de transformar el país. Y de repente no nos dimos tolerar a alguien como Montesinos, ¿no es cierto? También, ahora, los indicios sobre Montesinos sí. eran durante el gobierno, aún en los momentos mejores, eran muy graves y muy grandes, como para ignorarlo. Guido, pero yo digo lo siguiente, en una época tan difícil y en los servicios de inteligencia en todo el mundo,
a los servicios de inteligencia no va pues la gente más pulcra, angelical, ¿no? No, entonces yo sigo señalando, y además la aureola de secretismo que hay y que debe haber en torno a las cosas que interesan a la defensa nacional, a la inteligencia, siempre se presta para esto. Es cierto que si se ha cometido, y el señor Montesinos ha aceptado que ha cometido delitos, lo castiguen, pero eso en nada prueba de que el presidente Fujimori hubiera sido partícipe, que nosotros hubiéramos sido partícipes. A los que más nos han afectado es a nosotros y al proyecto que el fujimorismo encarnaba. Son 12 años que no estamos en el gobierno, y yo me pregunto muchas veces, Guido, ¿qué hubiera sido que el presidente Fujimori hubiera continuado liderando el país en estos 12 años? El Perú estaría no ahora. No vamos a reeditar esa discusión sobre la tercera reelección que ya hemos tenido alguna vez en privado, pero en todo caso, más allá de esa especulación, yo quisiera saber si usted, congresista nuevamente en ejercicio, respalda la Constitución del 93 en lo que se refiere al tema congresal. No estoy hablando ni del capítulo económico. ¿Este Congreso funciona como debería funcionar un Congreso eficiente? No funciona, pero no por la Constitución. Por ejemplo, yo tengo como norma votar en contra de todas las exoneraciones de segunda votación, porque en un Congreso unicameral esta reflexión, esta semana de reflexión que da el reglamento es necesarísima. Por otra parte, siempre ando discutiendo por qué nos entregan los dictámenes en el momento ahí. A mí me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta profundizar. ¿Por qué los entregan en papel cuando ya tenemos condiciones? Sí, claro, también. Recibirlos en un terminal de computadora. Es más, hay un doble gasto, porque sabemos, Guido, la agenda en general, entonces tenemos que bajar los proyectos porque a veces es para manejarse bien. Inclusive hay una incomprensión. La vez pasada yo estaba buscando en mi BlackBerry una información y ya nos poncharon diciendo que no nos interesa el debate. No, porque estábamos tratando de buscar los antecedentes ahí. ¿Qué sería que lleváramos nuestra computadora y diría que estamos jugando? Entonces los bajamos para estudiarlos en la oficina y después nos lo vuelven a repartir en el momento. Pero además lo que no se vio en la sesión del jueves se va a volver a repartir en la sesión del jueves siguiente. Así es. Ese es un desperdicio. Yo, por ejemplo, guardo todo eso, y entonces les voy diciendo a los sugieres, no me repartan porque yo ya tengo mi copia, pero... Pero igual se imprime. Si tuviera que hacer alguna modificación en el Congreso, ¿cuál haría? Primero, respetar el reglamento, que los congresistas tengan una semana y sepan qué proyectos se van a ver en cada sesión. No de quizás si primero, segundo, tercer orden, pero en esta sesión vamos a ver 10 proyectos. Entonces vengan preparados con eso y con nada más, ¿no? Y nos quedamos hasta que agoteamos esos proyectos. Así es, ¿no? Pero felizmente hay flexibilidad, yo advierto, porque también me he ganado, creo, de alguna manera esa flexibilidad. A veces me dan un poquito más de tiempo, porque saben que yo trato de señalarles, aquí veo una incongruencia, aquí veo un error, por favor cámbienlo, ¿no? Entonces, y otro tema que hay que cambiar así, y que me he abstenido hasta el momento, tengo acumulados mis proyectos, Guido, porque me molesta mucho encontrar que en el Congreso ya la iniciativa legislativa que la Constitución dice que es individual, ahora tiene que pasar por un grupo. Entonces, ¿qué significa eso? Fírmame y después yo tengo que firmar cosas incluso con las que puedo no estar de acuerdo. Sí, pero es un toma y daca, así y en realidad no ha servido. Se ha reducido un poquito el tema, pero no ha mejorado la calidad, de lo que se presenta. De lo que se trata, además, no es de reducir los proyectos, sino de reducir las leyes aprobadas, que no siempre son útiles. Sobre la nueva mesa directiva, ¿cuál sería su fórmula? No tengo una fórmula, en verdad. No, la idea de una mesa multipartidaria que eventualmente incluya al fujimorismo, inclusive a la mayoría y al fujimorismo. Claro, ¿Le parece razonable? Sí, yo pienso que debe ser un acuerdo en proporción a una representación en proporción al peso específico que tiene cada bancada. Yo sí creo que debe presidirlo el humanismo, Gana Perú, luego estar de repente la primera vicepresidencia en manos del fujimorismo y así, ¿no? Pero vamos a ver, pues. Ahora, la proliferación de asesores que de alguna manera contribuye a estas agendas propias de cada, fue algo que surgió en la constituyente con ustedes, porque antes que se permitieron la contratación individual
de asesores por parte de cada congresista. No, pero ese es un grupo que se va contigo cuando tú te vas. No es como antes. Antes entraban y le contrataban, y por eso es que cada congreso crecía el número de trabajadores. En cambio, ahora este núcleo de 5 o 6 personas que tiene el despacho congresal de cada congresista se va cuando el congresista se va. Sí, claro, pero lo que tendría sentido es que esos asesores funcionaran para las comisiones y para la bancada. No, pero hay un equipo, Guido, hay un equipo de secretarios técnicos, ¿ah? Sí, claro. Sí, que son permanentes, y esos deben mantenerse y deben de ser de la mejor calidad. Sí, sí, hay personal muy calificado, pero en las comisiones lo que yo veo es que hay sí una proliferación. Yo veo 6, 7, 8. Antes teníamos en las comisiones un asesor principal y otro junior, diríamos, y no más. Pero quizá debería ser al revés, pues en las comisiones más gente. ¿Y qué hace un congresista con 6? No, 6 personas, pero son 2 profesionales, dos técnicos y 2 asistentes, así es, la denominación. Así es, y eso parece un exceso, porque todos los problemas que se han dado en los últimos 3 congresos son entre un congresista y uno de sus... Es que es la calidad de las personas. Yo, por ejemplo, las personas con las que trabajo vienen trabajando conmigo prácticamente 20 años. Y son gente calificada, y son gente... Ahora, y trabajo con mayoría de mujeres, solamente tengo 2 varones, de los 6 son 4 mujeres. Me gusta trabajar porque somos mucho más empeñosas. Puede ser acusada por discriminación. De repente, pero somos empeñosas, ¿no? Sí. Bueno, Marta, muchas gracias. Por aceptar esta entrevista y por conversar encantada, en La Voz y la Mesa. Lo seguiremos haciendo.